Actualmente, somos testigos de un conflicto de gran violencia en Oriente Medio, donde dos naciones llevan décadas luchando por la misma tierra, con ataques suicidas, ataques aéreos y guerrilla urbana que amenazan la paz cada día. Este conflicto, que muchos ya no entienden, comenzó hace un siglo. La historia que te voy a contar se centra en por qué algunos judíos decidieron regresar a Israel, el antiguo reino de Judea, después de 2.000 años de exilio, y cómo se impusieron a los árabes de Palestina solo unos años después de sufrir el trauma del nazismo. Para entender esto, retrocederemos 15 años cruciales, desde la llegada de Hitler al poder en 1933 hasta el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Afortunadamente, contamos con películas amateur que nos permiten vislumbrar la violencia, pero también la vida cotidiana, las esperanzas y los sueños de judíos y árabes de aquella época. Conoceremos a familias como los Weiler, judíos alemanes que apenas escaparon de la persecución nazi, los Katz, judíos de Europa del Este que sufrieron el genocidio antes de llegar ilegalmente a Israel, y los Arends, activistas sionistas. También veremos a la familia Zed, árabes de Jerusalén, y a los Kouri de Jaffa, entre otros actores de este drama palestino. Todo comienza en Berlín, en abril de 1933. Hitler lleva solo 2 meses en el poder y ya se revela como un antisemita obsesivo. Él acusa a los judíos de dominar y explotar el mundo, afirmando que la lucha entre ellos y nosotros es, sencillamente, por el destino del mundo. Apenas un mes después, Hitler ataca a los escritores, organizando ceremonias nocturnas donde se queman libros escritos por comunistas y judíos. Su jefe de propaganda, Joseph Goebbels, quien por cierto odiaba a los judíos por instinto y por razón, se encarga de convertir al pueblo alemán a estas teorías. Se anunciaba el fin de la era del gobierno absoluto por intelectuales judíos. En este mismo periodo, cerca de Berlín, te presento a la familia Weiler, una pequeña familia judía alemana de vacaciones. Friedrich, el padre, un soldado que recibió la Cruz de Hierro en la Primera Guerra Mundial, filma a su esposa Ilse y a sus 2 hijas pequeñas, ella y Barbel. Él presiente el peligro y empieza a hablar de irse de Alemania. La pequeña ella, que va a la escuela pública y es la única judía de su clase, asiste a desfiles nazis y se siente cada vez más aislada. Los otros niños la señalan y le dicen, judía. Judía. Su propio profesor, simpatizante nazi, le explica a su padre que a los judíos no se les permite tener muy buenas notas, lo que hace que ella ya no quiera ir a clases. Aunque designados como enemigos públicos, los judíos eran una minoría muy pequeña en Alemania, menos del 1% de la población. En contraste con Alemania, en Europa Occidental, como Francia, la mayoría de los judíos estaban perfectamente integrados. Habían obtenido los mismos derechos que otros ciudadanos en el siglo XIX, y figuras como Sigmund Freud y Albert Einstein eran pilares de la cultura occidental. Sin embargo, la mayoría de los 11 millones de judíos de Europa vivían en el este. Por ejemplo, en Munkacs, Checoslovaquia, los judíos constituían casi la mitad de la población en 1933. Vivían en comunidad, dedicados a pequeños oficios y al culto de su tradición milenaria. Algunos, muy religiosos, vestían ropas heredadas del siglo XVIII y hablaban yidis. Eran comunidades fuera del tiempo, lejos de las grandes convulsiones del mundo, con el rabino como figura central. Es trágico pensar que, en 1933, los judíos de Munkacs estaban lejos de imaginar que su comunidad sería casi totalmente exterminada en apenas 15 años. La verdad es que, durante siglos, los judíos habían vivido con miedo. Tradicionalmente, se les había culpado de todas las desgracias, acusándolos de ser parásitos y de pertenecer a una raza impura. Además, los cristianos los consideraban responsables de la muerte de Cristo. Estas acusaciones absurdas alimentaban el odio y provocaban brotes de violencia llamados pogromos, que significa trueno en ruso. La última gran ola de pogromos se había producido al final de la Primera Guerra Mundial, cuando miles de nacionalistas ucranianos asaltaron barrios judíos y masacraron a decenas de miles de personas, con testimonios de ancianos y niños descuartizados y miles de mujeres violadas. La situación moral de la población judía era cercana a la demencia. En este ambiente, cada vez más familias judías en Europa del Este consideraban mudarse al extranjero. Este era el caso de la familia Katz en Kaunas, Lituania, comerciantes muy integrados que habían vivido allí durante unos 50 años. Una película familiar de 1929 nos muestra a los abuelos, Beisia y Semar, paseando con su nieto de 3 años, Zvi. La hija mayor, Dita, de 16 años, percibía una creciente angustia en su familia.
Había oído hablar de los pogromos en Polonia y Ucrania, y su padre le había dicho a su abuelo, toma nuestro dinero y llévate a toda la familia de aquí, porque los lituanos pronto arrojarán a los niños por las ventanas. Sin embargo, Dita no quería irse, sintiéndose querida y feliz allí. A 200 kilómetros de Kaunas, en Riga, Letonia, la familia Arens, judíos burgueses dueños de una fábrica de confitería, también filmaban a su familia. Aunque las sonrisas eran superficiales, algunos, como el joven de 16 años Mikael Arens, ya habían decidido abandonar el país. Mikael pertenecía a una organización juvenil sionista radical llamada Betar. Los sionistas, cuyo movimiento nació en el siglo XIX, mucho antes de Hitler, adoptaron el himno Tikva, esperanza en hebreo. Su esperanza era llegar a Palestina, al otro lado del Mediterráneo, y establecerse en la colina de Sión, en Jerusalén, la antigua capital de los judíos. Para el fundador del movimiento, Theodor Herzl, los judíos siempre estarían amenazados, ya sea integrados o viviendo como minoría. Por lo que debían constituirse como nación y fundar su propio país donde pudieran defenderse. Miles de jóvenes judíos recibían formación física, lecciones de hebreo y aprendían agricultura en granjas sionistas, preparándose para ser los futuros pioneros de Israel. Mikael se unió a una de estas granjas a principios de los años 30, sintiendo la necesidad de luchar porque todos compartían el amor por Palestina, esta tierra que es parte de nuestra historia. En la década de 1930, Oriente Medio estaba dividido entre las grandes potencias tras la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña administraba Transjordania y Palestina, y ya estaba presente en Egipto, mientras que Francia controlaba Líbano y Siria. En 1917, con la Declaración Balfour, Gran Bretaña abrió oficialmente las puertas de Palestina a los judíos. Cada año, miles de ellos llegaban a la tierra prometida. Se unían a una pequeña comunidad judía local que nunca había abandonado la región y que seguía rezando frente al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, la cuna del judaísmo. Último vestigio del templo construido hace 2.000 años por Herodes. A pocos metros del muro, los musulmanes habían construido uno de sus edificios religiosos más bellos, la Cúpula de la Roca, donde el profeta Mahoma ascendió al paraíso. Jerusalén también fue el lugar de nacimiento del cristianismo, convirtiéndola en una tierra 3 veces santa. Es en esta tierra donde los sionistas pretendían implementar su proyecto. Fundaron un nuevo tipo de aldeas agrícolas, los kibutzim. En uno de ellos vivía Joel Igliński, un joven judío polaco que no tenía futuro en Polonia. En el kibutz, se sentía parte de una gran familia, donde todos eran iguales, lo compartían todo y tomaban decisiones juntos. Se dedicaban a la agricultura como en la Biblia, comprometidos con la construcción del socialismo, admirando a Herzl, Leon Blum y Marx, y creyendo que cambiarían el mundo. Mientras tanto, los habitantes árabes de Palestina observaban la llegada de los judíos. En la década de 1930, los árabes palestinos eran 1 millón, representando 2/3 de la población, y se extendían por todo el territorio. Se llamaban a sí mismos palestinos, en memoria del antiguo pueblo filisteo. Antes de los británicos, vivieron bajo el Imperio Otomano durante 4 siglos. La mayoría eran campesinos que trabajaban para grandes terratenientes árabes, cultivando las famosas naranjas de Jaffa, exportadas a todo el mundo. Algunos propietarios árabes acordaron vender sus tierras a los sionistas, y poco a poco, el rostro de Palestina estaba cambiando. Para 1935, los judíos ya representaban el 30% de la población, habiendo creado decenas de aldeas. A pesar de esto, la mayoría de las familias árabes vivían los años de preguerra sin desconfianza y con cierto bienestar. Este es el caso de la familia Sed en Jerusalén, árabes cristianos dueños de una editorial. Las películas familiares de verano nos muestran al niño Edward, el futuro escritor palestino Edward Said, jugando en el idílico jardín de su imponente villa de 2 plantas en el barrio cristiano de Tal Villa. En ese momento, nada sugería que este periodo de felicidad estaba a punto de terminar. Al mismo tiempo, la situación en Alemania se volvió dramática para los judíos. Los nazis, obsesionados con crear un país étnicamente puro, multiplicaron las provocaciones y las inscripciones antisemitas por todo el país, incluso en los tranvías y bancos públicos. En el Congreso de Nuremberg de 1935, los nazis excluyeron oficialmente a los judíos de la comunidad nacional. El pánico se apoderó de los judíos alemanes, y cada vez más personas intentaban huir al extranjero, a Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos, donde ya vivía una comunidad judía de 4 millones de personas. Sin embargo, las visas para los países occidentales se concedían con lentitud. Por eso,
Más de 100.000 judíos alemanes eligieron Palestina, donde las puertas de la inmigración seguían abiertas. Muchos de estos inmigrantes llegaban en la pobreza absoluta, ya que las leyes del Reich les prohibían transferir sus propiedades. Asociaciones sionistas les daban la bienvenida y les ofrecían los medios para reconstruir sus vidas. Entre los pasajeros del barco Mariet Pacha estaban los Weiler, nuestra familia judía de Berlín. A diferencia de otros, los Weiler llegaron como simples visitantes, sin saber aún si se asentarían definitivamente en Palestina. Friedrich siguió filmando para convencer a su esposa, mostrándole el Mar Muerto y Tel Aviv, una metrópolis judía de 130.000 habitantes que había surgido de la tierra en menos de 20 años. Sin embargo, después de una semana, todavía dudaban, encontrando Jerusalén en crisis, al borde de la revuelta. En Jerusalén, los árabes palestinos, convocados por el Gran Muftí, se manifestaban contra el ocupante británico y su política favorable a la llegada masiva de judíos. Desde principios de los años 30, las manifestaciones se sucedían y se volvían cada vez más violentas, con ataques a kibutzim y en plena calle. Finalmente, en 1936, estalló lo que se conoció como la Gran Revuelta Árabe. Uno de sus líderes, Fawzi al-Kabukhi, lanzó la guerra de guerrillas contra el ejército británico, declarando que se rebelaban contra la injusticia y el sionismo para defender su tierra santa. La revuelta se extendió por toda Palestina en pocos meses, obligando a los británicos a enviar refuerzos. La represión fue implacable, como en Jaffa, donde un barrio entero fue vaciado y arrasado. El ejército británico tardó 2 años en sofocar la revuelta, pero fue solo temporal. En 1938, se encontró un folleto en un campesino árabe prisionero que sonaba como una advertencia: hoy, ustedes están tratando cruelmente de despojarnos de nuestros derechos, de nuestras casas, de nuestro honor. Sepan que nunca, no sin antes haber conquistado nuestra libertad, te pondremos las armas. Ese mismo año, en Alemania, la situación se volvió aún más sombría. El 9 de noviembre de 1938, se produjo la Noche de los Cristales Rotos. Frente a una población que observaba y a veces aprobaba, los nazis incendiaron los lugares de culto judíos, saquearon 8.000 comercios y asesinaron a un centenar de judíos. Alemania ya había tomado el control de Austria, donde vivían 200.000 judíos, y la tensión antisemita aumentaba drásticamente en Europa, acercando el riesgo de una nueva guerra mundial. Algunos judíos en Europa se dieron cuenta de que la cuenta regresiva había comenzado para ellos. Poco antes de la Noche de los Cristales Rotos, los Weiler tomaron la difícil decisión de abandonar Berlín para siempre y emigrar a Palestina. En sus últimas fotos, los padres intentaban mostrar una buena cara, pero Friedrich anotaba en su diario el miedo constante a la Gestapo. La madre de Friedrich, Ida, decidió quedarse en Alemania, intentando tranquilizar a sus nietas diciéndoles que los nazis solo los tendrían por un tiempo y que todo esto, ya verán, pasará. El día de la partida, la abuela Ida se despidió de toda la familia en el muelle. Ella, su nieta, estaba emocionada por el viaje, sin darse cuenta de que era la última vez que vería a su abuela. La familia Weiler cruzó Austria, donde Hitler ya había tomado el poder, y los Alpes, llegando a Italia. Abordaron el barco Jerusalén. Después de 5 días en el mar, desembarcaron en Palestina y se instalaron en una pequeña casa al norte de Tel Aviv, buscando un lugar seguro para sus hijas. Pronto aprenderían que estaban entre los últimos en haber podido llegar a Palestina. En la primavera de 1939, la situación cambió drásticamente. Gran Bretaña, que todavía ocupaba Palestina, tomó una decisión crucial. Para asegurar el apoyo de los árabes en la inminente guerra contra Hitler, los británicos decidieron dejar de apoyar el sionismo. Esto implicó limitar el número de visas de entrada para judíos y la compra de tierras. Esta decisión fue catastrófica para los sionistas, que planeaban la emigración de millones de judíos desde Europa antes del estallido de la guerra. Su líder en Palestina, David Ben-Gurión, optó por la fuerza. Decidió acelerar las operaciones de torres y empalizadas, estas nuevas colonias que se multiplicaron en años anteriores y que se basaban en el efecto sorpresa. El 12 de julio de 1939, en Nekba, cerca del desierto del Negev, militantes sionistas, incluido Joel Iglinski, transportaron casas prefabricadas para instalarlas rápidamente en tierras que habían comprado previamente a los árabes. Joel describió cómo construían las empalizadas con grava para detener las balas, subían a la torre de vigilancia, olvidaban el cansancio. Sintiéndose soldados de la revolución sionista haciendo algo más grande que nosotros mismos.
En el verano de 1939, mientras el cataclismo estaba a punto de acontecer, los judíos contuvieron la respiración. Algunos, como los Weyler, buscaron refugio emigrando a Palestina. Otros aún esperaban seguir viviendo en Europa, a pesar del peligro. Pero solo les tomaría unos meses presenciar lo inimaginable, el proyecto de destrucción de toda una población por parte de los nazis. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Desde las primeras semanas, los nazis, tras aplastar al ejército polaco, aumentaron las exacciones, trabajos forzados, palizas y humillaciones. Hitler ordenó que los judíos polacos, hombres, mujeres y niños, fueran agrupados en guetos, aislados del resto del mundo para matarlos de hambre poco a poco, antes de decidir su asesinato en masa. La masacre a gran escala comenzó un año y medio después, el 22 de junio de 1941, cuando el ejército alemán atacó la URSS. En las ciudades conquistadas, los nazis lanzaron inmediatamente las persecuciones contra los judíos, con la ayuda de la población local. En lugares como Zloszow, nacionalistas pro-alemanes y activistas de extrema derecha lanzaron pogromos, acusando a los judíos de masacres cometidas por los soviéticos. En Lvov, Ucrania, un soldado alemán filmó a la multitud y a milicianos ucranianos. Docenas de mujeres judías, tras ser violadas, serían asesinadas junto con sus familias. El sargento de las SS Felix Landau, a pesar de su antisemitismo, quedó sorprendido por este estallido de violencia, describiendo cientos de judíos cubiertos de sangre, con agujeros en la cabeza, manos rotas y ojos salidos de sus órbitas por los golpes, llenos de odio y rabia. En pocas horas, la masacre se extendió a decenas de ciudades. El 4 de julio, los alemanes se acercaron a Kaunas, Lituania, donde vivía Dita Katz y toda su familia. El abuelo intentó tranquilizarlos, diciendo que los alemanes eran gente civilizada. Sin embargo, desde las primeras horas, su propio hijo Itzhak desapareció. Un cabo alemán relató cómo los lituanos, con palos y palancas, golpeaban a los judíos sin distinción, hasta que ya no mostraban señales de vida, matando a 50 personas en 3/4 de hora. Con alemanes observando el espectáculo. Hitler, desde su chalet de montaña en Baviera, aprobó los pogromos, pero quería enmarcarlos y racionalizarlos. Dio instrucciones a Heinrich Himmler, el jefe de las SS, para crear unidades especiales, los Einsatzgruppen. Su misión era eliminar en pocos meses cualquier rastro del pueblo judío en los territorios conquistados. Los Einsatzgruppen fusilarían a los judíos directamente en fosas comunes. En Libau, cerca de Kaunas, el soldado de la marina alemana Reinhard Wiener filmó una de estas masacres, judíos obligados a saltar de un camión, empujados hacia la trinchera, caminando sobre cuerpos cubiertos de arena, mientras el pelotón de fusilamiento les disparaba. La magnitud de esta masacre no tenía parangón en la historia. En solo 6 meses, los Einsatzgruppen asesinaron a 500.000 de judíos. Himmler dio la orden explícita a sus tropas: no creo que podamos exterminar a los hombres y al mismo tiempo dejar que sus hijos se conviertan en adultos para que luego puedan vengarse de nuestros hijos y nietos.